Este es Sanadores, un podcast organizado por Vórtice Raíz con el apoyo de los programas de concertación del Ministerio de Cultura de Colombia y de la Secretaría de Cultura de Pereira. Mi nombre es Andrés Jiménez y seré su anfitrión en esta serie de conversaciones. Un saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora. En este momento que estamos grabando es de noche aquí en el lago Atitlán, en Guatemala. Tenemos un fondo de grillos que nos va a acompañar y que a lo mejor se alcance a escuchar por allí en algunos momentos. Es un placer para mí tener como invitada esta noche, en este día, en este momento, a Vanessa Romero. Vanessa, es muy simbólico para mí que esté aquí porque fue la primera persona con la que yo practiqué yoga allí en Pereira hace muchísimos años. Ella daba unas clases en un espacio que tenían en una casa y allá nos juntábamos 6 personas, 7 personas en las noches a practicar y, y creo, Vane, que eso me abrió un camino, me mostró otras energías, otras posibilidades de estar, de sentir. Y me siento muy honrado que después de todo este camino estés aquí esta noche. Bienvenida, Vani. Tan lindo, muchas gracias, muchas gracias. Para mí también es muy maravilloso estar aquí contigo en este momento. No, Vani, de verdad que es un honor, es un honor. Lo primero que quisiera, Vane, es que de pronto nos contaras un poquito a todas las personas que van a estar aquí escuchándonos de, del lugar en donde estás, dónde estás en este momento. Bueno, estamos aquí en el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco, en un pueblo que se llama Pisac, y así como tú escuchas grillos, yo estoy al lado del río y suena el Ajá. río, delicioso, un río así grande que queda aquí al lado de la casa y suena muy agradable. Vane, tú eres del Perú. ¿Este es el lugar del Perú del que tú vienes, donde creciste, donde naciste o de qué lugar del Perú eres tú? No, yo nací en Lima, pero aquí fue donde me conocí con Alejo, con mi esposo, Ujú. eh, y bueno, y siempre había sido como la ilusión de volver con los niños, ¿no? A esta zona donde nos conocimos. ¿Y cómo fue para ti esa llegada? Tú pasaste mucho tiempo en Colombia, particularmente en Pereira. Ese viaje de Perú a Colombia estuvo marcado por conocerte con Alejo, a quien de paso ya tuvimos también en este podcast. Es algo bonito porque en este podcast vamos a tener a muchas parejas, así como te tenemos a ti y a Alejo, que son pareja también espiritual y pareja en el trabajo y familia en todos los sentidos. También tuvimos en episodios anteriores a Joana y Fernando, que también son pareja allí en Cauquitá, en Pereira, a Gisela y a mí, que somos pareja. Entonces también es un tema del podcast, el de parejas que andan juntas en el camino espiritual. Pero la pregunta que quería hacerte es si ese viaje del Perú a Colombia estuvo marcado justamente por conocer a Alejo o si fue algo diferente. No, sí fue por Alejo, o sea, yo ya nos conocimos, yo soy de Lima, él es de Ujú. Pereira, ambos vinimos a un encuentro que hubo en el 2003 aquí en el Valle Sagrado que se llamó Llamado del Cóndor, que de hecho pues está totalmente conectado también con toda la cultura maya, ¿cierto? Con toda la cosmovisión. Y ahí nos conocimos y fue a partir de eso que yo llego a Pereira, ¿no? Yo llegué a Pereira. Vane, entonces, si se encuentran ya en un espacio como este, ¿no? Donde estamos hablando de la cosmovisión, del camino espiritual de los pueblos, de nuestra herencia ancestral, ya para ese entonces tú llevabas un camino en explorar, digamos, estas diferentes visiones, estas diferentes comprensiones del mundo. Sí, bueno, ese camino, yo creo que ese camino espiritual inicia desde que uno nace, es el camino de vida, ¿no? De uno. Y yo nací dentro de una familia de testigos de Jehová, desde que fui chiquita e iba 3 veces a la semana a las reuniones. De hecho, a los 10 años yo ya daba conferencias así, ¿no? Ahí como dentro del círculo, y eso de predicar y tocar de puerta en puerta.
pero en mi infancia hubo mucha incoherencia, ¿no? Como realmente ha habido en todas las infancias, ¿no? Mucha incoherencia entre lo que yo sentía y mi realidad externa y lo que decía mamá, papá, bueno. Entonces a los 13 años yo tuve como la fortaleza para determinar que no quería más seguir ese camino y tuve como una iniciación personal de hablar con Dios así en mi intimidad, que fue llorar frente al mar a mis 13 añitos y decir, bueno, si aquí no estás en esta religión, ¿dónde estás, no? Y empecé ahí a buscar un poquito con los Krishnas, un poquito, bueno, con las plantas también, y fui llegando así a la metafísica, que fue donde me entregué un poquito más a los 16 años y empecé con un grupito de amigos y mi primo a hacer las meditaciones de los rayos, de los ángeles, y ahí me encarreté mucho con eso y eso me fue llevando después al tema, bueno, de los extraterrestres y llegamos, ahí ya conocí a Alejo, o sea, cuando me conocí con Alejo ya yo estaba como en eso, con todo lo todo lo del calendario maya, ¿no? Metida también ahí. Y bueno, después fuimos juntos, Alejo y yo, a Brasil, a esa comunidad, ay, ¿cómo es que se llama? La de Trigueriño, se me Sí, fue el sí. nombre. Eso, fuimos allá y estuvimos allá un tiempo también con todo eso de los mantras ahí. Y bueno, ahí fue donde me comprometí con el yoga. Ya en Brasil, en ese viaje, me comprometí con el yoga, que ya lo conocía, ya lo venía haciendo, pero ahí sentí como que tocó mi corazón y digamos que de ahí ya me metí por ahí, ¿no? Bueno, y hay todo un camino, Vane, que tú tienes justamente con ese volver al cuerpo, no solo a través del yoga, sino también a través de la danza. ¿Nos quisieras contar un poquito como de cómo ha sido este viaje para ti de esto, de este retorno al cuerpo, de esta meditación con el cuerpo, de este habitar el cuerpo? Sí, ha sido muy, muy bonito. Pues yo empecé haciendo danza como danza libre, danza teatro, así, desde los 18 años más o menos. Y después conecté con el yoga, después empecé a hacer danza hindú y, y creo que como parte del camino de vida, ¿cierto? Este trabajo con el cuerpo mm, me ha ayudado a como a tener la raíz, ¿no? Como siento yo estoy en un proceso ahorita que lo voy a decir de una vez, me encanta sentirme humana, me encanta ser humana, me encanta aceptar mi humanidad y creo que ese trabajo con el cuerpo fue como la base para eso, porque yo venía como de todo eso de las plantas, las meditaciones, los ángeles y los extraterrestres y creo que eso me como que volvió y me ancló y me aterrizó un poquito, como bueno, vamos a trabajar desde lo que hay, que es el cuerpo, ¿no? Una de las cosas que me ha parecido más asombrosa de todas las conversaciones que hemos sostenido en este podcast es la, como la unión tan fuerte que hay entre el mundo artístico y el mundo de las prácticas espirituales, ¿no? A medida que hemos venido conversando, han pasado por aquí dibujantes, artistas visuales, arquitectos, comunicadores, bailarinas, literatos, y es como si ese camino del arte y ese camino de la espiritualidad se fundieran, se juntaran. Tú también escribes poesía. ¿Cómo lo sientes tú? Sí, sí, pienso lo mismo, o sea, yo creo que todos los seres humanos somos sensibles, ¿no? Y que todos tenemos esa capacidad, pero obviamente la realidad en la que uno crece lo va como más o menos estructurando de cierta manera para volverse más sensible o irse cerrando más bien esa sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando hemos trabajado esa sensibilidad, nos hemos entregado a ella, obvio, estamos más abiertos también como mentalmente, ¿no? Como para ir comprendiendo ciertas cosas de nuestro propio ser, ¿no? De la vida, como ir en esa búsqueda. Mientras que de pronto hay personas que se van enfocando un poquito más en la vida productiva, ¿no? Como solamente en lo pues, superficial, material. No significa que no sean sensibles, ¿no? Sino que simplemente están como llevando su energía hacia otro aspecto de la vida, ¿no? Pero sí, yo sí creo que está totalmente conectado también, ¿no? Esa sensibilidad y esa conexión con el arte, ¿no?
Bueno, Van, hemos ido tendiendo muchos hilos, ¿no? Un hilo hacia el arte, un hilo hacia el volver al cuerpo, un hilo hacia el conectarse con lo sagrado, con Dios a un nivel personal, ya por fuera, digamos, de dogmas o de religiones, como una búsqueda muy personal, muy individual. Y creo que todos estos hilos de alguna manera confluyen en el trabajo que tú haces ahorita y que es de lo que principalmente quiero hablarte hoy. Y es un trabajo que tiene que ver con las familias, con la educación de los niños. Y quisiera preguntarte por ese proyecto que se llama Escuela Viva. Vani, cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, la Escuela Viva nació hace 5 años, cuando mi hija, la del medio, tenía 4 años y empezamos a hacer homeschool, desescolarizamos al mayor y la chiquitica pues acababa de nacer, la última. Entonces decidimos empezar a hacer el homeschool, pues así, a ver qué pasaba. Y, Vani, ¿y y mi hijita, por qué tomaron esa decisión? No me parece que es una decisión valiente, importante. ¿Por qué tomaron esa decisión de desescolarizar a tu hijo y de bueno, iniciar esto? yo, si no sabíamos que esa posibilidad existía, ¿no? Es que lo loco aquí en esta vida es que uno nace y todo. Yo digo, el circo está tan bien montado que uno se demora en cuestionar las cosas, ¿no? Entonces, si ya uno nace con el libreto bajo el brazo, en vez del pampras bajo el brazo, es el libreto, ¿no? Lo que le toca a uno vivir y uno como que la vida lo va llevando, ¿no? A cuestionar ciertas cosas. Yo no había pensado en la posibilidad, ¿no? Del homeschool nunca, ni sabía que existía, pero mi hijito que estudiaba en un colegio Waldorf, que ahora tiene 15 años, pues empezó a estar incómodo, ¿no? Empezó a Ujú. manifestar que estaba ya incómodo con los amiguitos, ya tenía 8 años y llevaba 5 años estudiando, creo, porque había entrado desde muy chiquitico. Y ya empezó como a sentirse incómodo, lo hablamos con las profes, no hubo como un acompañamiento adecuado, como a ese bullying que nosotros estábamos percibiendo y que del cual el niño se estaba quejando, ¿no? Y se sentía literalmente como rechazado por el grupito y desamado, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue la decisión. O sea, la verdad fue una noche que mi hijo lloró, a los 8 añitos, estaba llorando en la cama y era el otro día, había que ir al colegio y dijo, no quiero ir. Y yo, pero ¿por qué? Y lo que dijo fue eso, mis amigos ya no me quieren. Entonces yo sentí, wow, o sea, no puedo llevarlo allá. Si sus amigos no lo quieren, si él siente eso, ¿no? Yo no pensé, ay, esos niños están malos, no, sino pensé, no se está sintiendo bien, no puedo llevarlo a un lugar donde no se siente bien. Entonces, no lo volví a llevar y me puse a investigar el tema y bueno, ahí resultó que había una comunidad y todo, pues en Pereira, había gente que ya lo hacía, así que ya me vinculé ahí y fue chévere, ¿no? Entonces, esta es la semilla, esta decisión de traer a tu hijo al homeschooling y de traer, por supuesto, a los que vienen ahí detrás, a tus otras dos hijas. Esta es la semilla de la escuela viva, esta es como la semilla del experimento. Sí, sí, esa fue la razón por la que empezamos a hacer y te contaba era que mi hijita, la de la mitad, que ya tenía 4 añitos y también alcanzó a hacer un añito de ese colegio, de ese jardín Waldorf. Claro, ella llega y me dice, no, pero mamá, yo le dije, vamos a tener una escuelita en la casa. Y me dice ella, y en nuestra escuelita vamos a tener amiguitos. Entonces yo quedé como, plop, ¿qué hago? Claro, claro. ¿Cierto? Las estoy sacando, las estoy sacando de la escuelita. ¿Y ahora qué hago? Entonces me puse a hacer talleres mensuales. Inicialmente empecé a hacer talleres mensuales invitando amigos que hicieran diferentes cosas. Entonces yo solamente lo promovía, convocaba niños y bueno, y traía profesores, ¿no? De esto o aquello. Yo hice una clase de yoga, luego vino otro y hizo un taller de esto, bueno, así. Fueron como 3 o 4 meses y luego empecé a hacerlo semanal porque me gustó, le gustó a los niños y fue como otros 2 o 3 meses así semanal, pues como todos los sábados y después yo les dije a los niños, les gusta, quieren que vengan todos los días los amiguitos y mis hijitos sí, y yo estaba feliz también como con el plan de hacer actividades para los niños, de jugar con ellos y bueno, ahí empezó la escuela. Vane, ¿y cuáles son
¿Cuáles son los principios de este proyecto? Tú ahorita que hablabas de tu infancia y de la manera en que creciste en tu familia, mencionaste una palabra que creo que es clave y que es central y fue la palabra incoherencia. Así que creo que este proyecto que tienes es una búsqueda de coherencia en la educación. Pero ¿cuáles son los principios que para ti guían esa búsqueda en que se asienta este proyecto de Escuela Viva? Bueno, tiene tres pilares. Uno es el aprendizaje natural, y el aprendizaje natural significa que confiamos en que la capacidad de los niños para aprender, eh, así de manera totalmente innata y natural, ¿cierto? Los niños desean siempre aprender y descubrir el mundo. Entonces es como confiar en ese proceso de aprendizaje natural. El otro pilar es la educación viva, y es cómo acompañamos ese aprendizaje natural de manera que no lo interrumpamos desde nuestros conceptos de adulto, pero que sí le echemos leña al fuego, ¿no? Para que haya más ganas y más ganas. Entonces esa es la educación viva, que así se llama porque se mueve de acuerdo a las necesidades de los niños, a la necesidad de ese aprendizaje natural. Y el otro es la educación emocional, porque nadie puede aprender nada si no se siente contento y feliz. Entonces, ese acompañamiento emocional donde lo principal es que el acompañamiento en esa resolución de conflictos que se da naturalmente en cualquier grupo humano, ¿no? Sé que la gente en este momento debe estar preguntándose, igual que yo, acerca de ese primer pilar que mencionaste, que es el aprendizaje natural, que es como ir con el flujo y confiar en la capacidad, como tú decías, innata de saber, de conocer, de aprender. ¿Cómo se materializa esto, Vane? ¿Cómo es un día en la escuela viva en el cual respetamos este principio? Porque estamos acostumbrados a una escuela que tiene unos horarios, que tiene unos timbres donde terminamos esto, empezamos aquello, hay tareas, hay un montón de cosas. ¿Cómo se diferencia la escuela viva? ¿Cómo se diferencia el aprendizaje natural? Bueno, hay una cosa que se llama aprendizaje basado en proyectos, que es muy bonito porque entonces hacemos un proyecto, un tema por día, un solo tema, entonces no hay necesidad de tocar timbres porque estamos sumergidos en el mismo tema. ¿Cómo sucede el día? Es cuando los niños llegan, van jugando libres, hasta que llegue el último niño. Cuando llega el último niño, ya sabemos que estamos listos para empezar, entonces los invito a un círculo. eh, Nos sentamos todos en pelotas de yoga y vamos a ir rebotando de manera relajada y tranquila. Cada uno, en vez de una silla, de un pupitre, tiene una pelota de yoga para sentarse. Y bueno, yo también, entonces hacemos un círculo y lo primero que yo hago es decir, bueno, ¿tienen algo para contar? ¿Quieren expresar algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Por qué? Porque los niños tienen algo para decir siempre, y si tú no les permites, entonces van a buscar la manera, van a buscar el momento. Y, por ejemplo, si yo empiezo con el tema y ellos tienen las ganas de contarse algo entre ellos, pues entonces van a hacerlo, y pareciera que me están interrumpiendo, pero lo que pasa es que no les he dado la oportunidad de expresarse, porque se están viendo entre ellos después de todo un día, ¿no? Se extrañaron, quieren contarse cosas. Entonces, es darles la oportunidad de relacionarse. Entonces, ahí yo digo, bueno, ¿quién quiere contar algo? Y todos dicen, ahí se nos va por ahí por lo menos media hora, cuando todos quieren contar algo, que no, yo dormí, yo no, yo comí, yo no sé qué. Y después de este momento, entonces yo les digo, cuando es mi turno de hablar, ¿cierto? Entonces yo les digo, bueno, yo les quiero contar lo que vamos a hacer hoy, y hoy vamos a hablar de tal tema, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es como la escuelita se convierte en, en aquello que vamos a hacer. Primero dialogamos, conversamos, ¿no? Yo les pregunto qué saben en el aprendizaje basado en proyectos. Siempre se empieza como, ¿qué sabemos sobre este tema y qué queremos saber? Entonces, ¿qué sabemos sobre, no sé, sobre los planetas, ¿no? O sobre las neuronas, no sé, cualquier tema. Entonces, todos empiezan a decir lo que saben, lo que creen, lo que suponen, lo que han escuchado. Luego, entonces ya yo les digo, bueno, ¿qué queremos saber? ¿Qué más queremos saber? Y luego jugamos. Entonces, siempre hacemos representación con el cuerpo, porque es la manera natural en la que los niños generan un aprendizaje significativo. Entonces, cuando tú ves a un niño, el niño siempre está representando el mundo, representando su vida, representando lo que vivió, lo que vio, lo que acabó de pasar, siempre lo representa. Entonces, lo que hacemos es eso, la escuelita se convierte
se ha convertido en un hospital, en cerebro, de todo, ¿no? Todo se convierte en el intestino, la puerta es la boca y por allá salimos. Entonces, jugamos y eso naturalmente los involucra a todos, todos quieren participar, entonces cogemos unos roles y bueno, y empezamos ahí a aprender, ¿no? O sea, lo único que yo hago como guía es aterrizar conceptos mientras ellos van a ayudarlos, a aterrizar conceptos mientras ellos van en el juego, ¿no? Y bueno, y a través de este juego, no se nos va toda la mañana ahí jugando, yo también me meto en el juego, y después, digamos, más o menos la última media hora, pues más o menos, entonces ya eso, aterrizamos esos conceptos en un dibujo, escribir algo con respecto a eso, bueno, y así, más o menos así. Yo quisiera hacerte dos preguntas respecto a esto, Vani, que me causan mucha curiosidad. La primera, como la semilla de que todo esto comience es que tu hijo, como tú dices, se siente desamado, no apreciado, incluso rechazado por un grupo en un colegio en el que está. Y, y por supuesto esa motivación lleva a que tú construyas algo distinto. Entonces quisiera preguntarte por eso, cómo has experimentado ese poder estar en familia, ese construir un grupo, cómo cambia de la escuela tradicional a la escuela viva este acompañamiento a las situaciones que ocurren naturalmente en un grupo. Ujú. Sí, a mí me parece muy esencial, como normalmente, ¿no? En la sociedad tendemos a hacernos a los ciegos ante las Sí. dificultades ajenas, ¿no? Entonces, eso me parece muy duro y por eso aquí, si un niño se siente mal, yo nos involucramos todos, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Y nos encantan los abrazos grupales y poder, bueno, hay algo que yo lo he manejado ya con mis hijos, ¿no? Desde antes incluso de tener la escuelita, y que me funcionaba mucho en esos momentos de conflicto. Y de hecho, me funciona en mi vida, ¿no? Personal, como con pareja o con las otras personas, y es reconocer que realmente no existen malas intenciones, que siempre existen malos entendidos, ¿no? Entonces es como sentarnos y escucharnos, permitirnos hablar, permitirnos escucharnos, y realmente es maravilloso cuando como que se desenreda la cosa y vemos nítidamente que nadie tuvo mala intención, que simplemente reaccionamos muy rápido creyendo que el otro tiene una mala intención. Vane, y la segunda pregunta que quisiera hacerte en este sentido es, digamos que uno de los estigmas que se ponen sobre los modelos de educación alternativos es como los niños no van a aprender lo que necesitan aprender para el futuro, o sea, cómo se van a defender profesionalmente, cómo van a ir a la universidad. En fin, hay toda una serie de pensamiento en torno a esto, como tú dices, que viene de un libreto con el que nacemos bajo el brazo, como si toda nuestra vida estuviera guionada y dirigida hacia un solo objetivo. Pero quisiera preguntarte tu visión sobre este tema en particular, que la gente se preguntará, bueno, sí, muy lindo, pero los niños sí salen preparados. Y bueno, Y me pasa. yo personalmente me preguntaría preparados para qué, pero quisiera saber tu No, opinión. sí, me pasa. De hecho, hace poco, o sea, yo siempre hago como una reunión con los papás antes de que ingresen los niños para que los papás pues estén seguros y no se queden a la mitad del camino, ¿cierto? Y sepan a lo que viene. Y claro, hace poco hice una entrevista con un papá y me decía, pero ¿y los libros escolares? ¿No? Pero entonces no llevas libros, y entonces ¿qué? Y yo le dije algo, y es que la mayoría de niños termina el año escolar con 10 cuadernos llenos, escritos a tope, y no saben nada de lo que han escrito, no les importa, no les interesa, no se les ha quedado, no lo han apropiado, ¿sí? Y lo único que quieren es botar esos cuadernos, quemarlos, deshacerse de ellos, ¿cierto? Como decir, uff, ya, se acabó por fin. Entonces, la propuesta es enamorarse del conocimiento, enamorarse del aprendizaje, enamorarse de las ganas de aprender, volver a conectar con eso
Los niños que no han estado escolarizados fluyen súper con esta pedagogía, o sea, familias que ya llevaban haciendo homeschool y por socialización vienen, es genial. Pero los niños que ya estaban escolarizados en una pedagogía como más tradicional, más convencional, es más difícil, porque de hecho los mismos niños están siempre a la espera de que yo les diga qué hacer, cómo hacerlo, qué escribir, incluso están acostumbrados a transcribir, ¿no? Entonces yo digo, no, yo no te voy a decir qué escribir, escribe lo que tú sientas de lo que acabamos de vivir, que recuerdas, que entendiste, ¿no? Entonces es difícil. Para la mayoría de personas es difícil entender em, que lo que realmente necesitan los niños es enamorarse del aprendizaje, enamorarse de las ganas de aprender. Bueno, como yo lo veo, es que aprenden muchísimo más conversando que escribiendo, Ujú, ¿sí? O sea, en un diálogo de hecho, quiero contarte, la etimología de la palabra escuela viene de la raíz de ocio, ujú. porque las primeras escuelas eran los filósofos en sus hamacas Sí, sí. pensando sobre la vida, ¿no? Y es así como realmente podemos llegar a las comprensiones a través del diálogo, de la conversación, ¿no? Hay que tener tiempo, Pani, para poder conocerse, para poder observarse, para poder juntarse, para poder armar familias. Sin tiempo no se puede. Mientras hablabas, me acordaba mucho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que me parecen muy hermosos. Son como metas que nos ponemos para el futuro, que ellos planificaron para el año 2030 y para la educación, no me acuerdo de todos, pero había dos que resuenan mucho con lo que nos acabas de contar. Uno de ellos es aprender a aprender, no aprender contenidos, sino aprender a aprender. Y otro es aprender a estar juntos, ¿no? Y estas son las cosas que como humanidad nos juntamos y dijimos, si queremos que un futuro sea posible, necesitamos que esto pase. Y justamente proyectos como el tuyo me parece que apuntan en esa dirección, que vale toda la pena visibilizarlos, resaltarlos, nutrirlos, porque es un laboratorio. O sea, nadie nos asegura cómo va a salir esto, pero si no intentamos algo distinto, ¿cómo le hacemos, no? Quisiera ahorita enlazar, Vane, eh, porque siento que esto nos da como la puerta de entrada a otra parte de lo que haces, que tiene que ver con los talleres de crianza consciente o crianza coherente que tú ofreces particularmente para los papás, para las mamás, para las personas que andan allí en sus familias. Y creo que esto es comprendiendo que la escuela no es solo esa nave en la que nos montamos. Temprano por la mañana, salimos por la tarde y ya se acabó la educación, sino que todo es un solo tejido, ¿no? ¿De qué se tratan estos talleres de crianza consciente? ¿De qué se trata todo este trabajo, Vane? Sí, bueno, lo primero parte de mí misma, ¿no? De mi propio camino, de mi propia historia como mamá, porque de hecho tú me decías como ahorita, bueno, y esto de llegar y educar en casa, ¿qué pasa con la familia, ¿no? ¿Qué pasa con esas nuevas relaciones? Y realmente eso me transformó mucho a mí, la manera de relacionarme con mis hijos, porque yo siento que uno cuando a ver, es como que uno paga el colegio y se olvida, ¿no? Un poco, como que ya delega esa responsabilidad y siento que yo estaba siendo mamá como para jugar, para dar de comer, para recordar hacer las tareas, para el baño, que estaba como, no estaba muy entregada a mi papel, pero yo no lo sabía, ¿no? Ujú. Y cuando hice homeschool, claro, me confronto con que ya los niños están frente a mí todo el día y y empiezan a despertarse un montón de dificultades, no solamente el hecho de ser profe de mis hijos, sino que realmente la relación se fue como volviendo más intensa, porque yo estaba entregándome, ¿no? Porque yo estaba diciendo, bueno, aquí estoy para hacer más que simplemente dar la comida y mandar a dormir a la hora que deben dormir y al baño y no sé qué, ¿no? Entonces fue como una decisión interna de entregarme más a ese papel de maternal y resulta que ya mi hijo mayor ya tenía 9 años y yo recién ahí me doy cuenta que era difícil y yo empiezo como a sentir como, bueno, hay algo dentro de mí que quiere salir corriendo de este tema
y no del homeschool, sino de la maternidad. Y yo ya tenía pues a la bebecita, a la última, a la tercera hija recién nacida. Entonces, para mí fue muy loco como empezar a ver esas reflexiones que hacían dentro de mí, que me empecé a dar cuenta de un rechazo, ¿no? Que no lo estaba notando, no estaba siendo consciente yo de ese rechazo porque no estaba buscando entregarme. Cuando busco entregarme me doy cuenta que no es fácil, que está difícil, que hay un bloqueo y que de hecho hay un rechazo inconsciente hacia la maternidad y de hecho hacia los niños también. Esto Ujú. es algo que no es fácil, no es fácil de hablar, no es fácil de aceptar y es algo que trabajamos mucho con las mamás porque todas las mujeres sabemos dentro de nuestra intimidad que lo vivimos. Vivimos eso, no vivimos, amo a mis hijos, pero los quiero desaparecer un día a la semana, ¿sí? Entonces, como que a partir de esta sinceridad, que es difícil, que es vergonzosa, que es para el ego, para la personalidad es doloroso porque uno dice, no, yo soy la mamá buena, yo soy la mamá amorosa, no puedo permitirme sentir eso. A partir de todo esto, de todo este proceso de inicial de los homeschool, que fue muy confrontativo con mi hijo mayor, que ya estaba pues de 9 10 años, es que yo busqué ayuda. Yo busqué ayuda porque sentí que estaba muy difícil ser mamá. Y ahí fue donde llegué a una psicopedagoga argentina que se llama Laura Guzmán. Y bueno, para mí ese proceso con ella me salvó porque me llevó hacia el trabajo de sanar la niña herida. Yo ya había trabajado el niño interior desde el yoga, siempre, no sé por qué, yo no sabía por qué, siempre me había llamado la atención, bueno, siempre me gustaba trabajar con niños, desde el teatro, el arte, no sé qué, y después haciendo yoga siempre había hecho talleres de conectar con el niño interior o con la niña interior, pero siempre yo pensaba que la niña interior era esa chispa, esa alegría, ese juego, esa espontaneidad y ya. Entonces, con estas terapias que hice, me di cuenta que existía una parte de esa niña interior que estaba herida, que estaba lastimada, que no se sentía amada, que no se había sentido aceptada y que desde esas heridas infantiles nos relacionábamos en la actualidad, nos relacionamos, ¿no? Que yo me estaba relacionando desde ahí con mis hijos, con mi pareja, ¿no? Que desde esos vacíos afectivos, desde esas heridas. Fue muy, muy, muy liberador para mí, muy transformador, fue como ese clic así que me faltaba porque mira, tú ya escuchaste desde los 16 años que meditando y que en esta cosa y en otra cosa, y sin embargo, yo sentí como, ¿qué hago dando clases de yoga y ayudando a los demás a conectar con su ser interior si en mi relación íntima, privada, con mi hijo, no logro, ¿cierto? No lo logro. Entonces yo sentía mucha frustración. Y llegó un momento en mi vida en que yo dije, no me sirve de nada, cualquier tema espiritual no me sirve de nada si no logro aterrizar todo eso en mi vida cotidiana, en mi día a día, en mis relaciones más cercanas y más íntimas. Entonces ahí me puse en ese trabajo, ¿no? Me puse en ese trabajo y me puse a querer, por eso te digo que ahora estoy como en ese proceso de aceptar mi humanidad, ¿no? Y de abrazar todo todo ese complejo emocional que somos y para mí ha sido una experiencia muy, muy transformadora este trabajo de sanación de la niña herida y es por eso que ahora es lo que hago, ¿no? Con las mamás. Y tiene mucho sentido, mucha resonancia con la misma experiencia que tuviste con tu hijo, ¿no? Es como si hubiera sido en cierta parte un espejo de lo que también estaba pasando allí adentro. Tu hijo diciendo no me siento amado, mientras adentro también hay una parte que no se siente amada y a la que también hay que invitar a hacerle homeschooling, ¿no? A la que también hay que invitar de vuelta a casa. Y esos talleres, Vane, ¿cómo se desarrollan? O sea, entiendo por lo que me cuentas que hay un trabajo intenso e importante con conectarnos con nosotros mismos, con conectarnos con esta parte herida de nosotros mismos, lo cual en sí mismo para muchas personas puede ser ya desafiante, ¿no? ¿Cómo que no se trata de mi hijo? ¿Cómo que no se trata de mi hija? ¿Usted por qué me está diciendo que en vez de llevar a mi hijo a un terapista vaya yo? ¿No? Entonces, ¿cómo funciona esto?
Sí, y sí, de hecho siempre las mamás me piden como que les resuelva, que les dé una receta, ¿no? Bueno, pero mi hijo no quiere dormir, mi hijo no se quiere bañar, mi hijo no quiere hacer las tareas. Y yo las mando de pa' adentro porque, no, porque ese es el camino que yo he recorrido y funciona, porque ya acompañé a varias mujeres y funciona, ¿cierto? Entonces, de hecho el curso que yo doy se llama Pequeños Maestros, Grandes Enseñanzas, porque es eso, podemos conocernos a través del comportamiento de nuestros hijos, porque nuestros hijos en sus comportamientos están expresando nuestro inconsciente. Todo lo que no queremos mirarnos, todo lo que no queremos, toda esa sombra, ¿no? Que le llama el psicoanálisis, todo lo que no queremos ver, lo muestran ellos. Entonces, como nosotros no lo queremos ver, los etiquetamos, ¿no? Grosero, caprichoso, exigente, demandante, llorón, todas las etiquetas que ponemos a nuestros hijos es para no mirarnos. Cuando les quitamos las etiquetas y lo que hacemos es que cuando nuestros hijos tienen un comportamiento, vamos y miramos por qué ese comportamiento me afecta, me enoja, me fastidia, me frustra, me impacienta. Cuando miramos la reacción que tenemos ante ese comportamiento de nuestros hijos, podemos ir un poquito más hacia adentro y reconocer que lo que pasa es que ellos están espejándonos, como tú dices, ¿no? Totalmente. Nos están mostrando no solo cómo somos nosotros personalmente, sino el dolor que sufrimos. Hay algo que se llama el desamparo emocional infantil, ¿no? Y quiere decir que aunque mamá y papá estuvieron presentes físicamente, emocionalmente estuvieron desconectados de nosotros y nuestro mundo emocional lo hemos vivido en soledad. Y como lo hemos vivido en soledad, lo hemos reprimido y nos desconocemos emocionalmente. Entonces, desde ese desconocimiento emocional no logramos conectar ahora con nuestros hijos, ¿sí? Pero entonces es muy bonito, es un trabajo, pues sí, como intenso, como dices tú, como fuerte, ¿cierto? Desafiante, pero súper, súper, súper transformador. No solamente en la relación con nuestros hijos, para mí sanar la niña interior, sanar las heridas de la infancia, genera un proceso que se llama maduración emocional, es que dejamos de ser unos niñitos en la hora de relacionarnos, ya no estamos exigiendo, pidiendo, necesitando ese amor del otro, porque nos maternamos a nosotros mismos y entonces estamos dispuestos para dar realmente. Me parece muy valiente esa perspectiva, Vane. Me parece que hay mucho coraje, mucha coherencia, mucho valor, mucha profundidad, mucha honestidad, como en todo el proceso que tú llevas, en todo lo que compartes en este momento. Obviamente es una invitación para muchas personas a mirar al único lugar en el que quisieran no tener que mirar, que es allí en ese corazón que a menudo está herido, que a menudo contiene traumas, dolores, pero, pero justamente ahí está está la semilla de muchas cosas muy, muy bonitas que se pueden abrir en nuestra vida. Yo siento que todo lo que nos has contado es un ejemplo de tomar lo que la vida nos presenta, ¿no? Tengo una familia, tengo hijos y esto tiene un sentido, ¿no? Es también algo que se trata no solamente de que yo tenga que sostener algo en el mundo, sino que es una oportunidad para mí también de crecer, de madurar, de expandirme y de verdad que te felicito por ese trabajo tan hermoso que haces. Por acá le vamos a dejar a la gente los enlaces a tus perfiles de redes sociales, tu correo electrónico, para que quienes estén interesados en todo este tema de la escuela viva, en los talleres, puedan contactarte, Vane. Ya para despedirnos, para cerrar el podcast, quisiera darte como el espacio para que tú también hagas tu cierre, te despidas y entregues como un último mensaje que te salga en este momento del corazón para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Pues, a ver, yo lo que quiero decir es que nosotros, cada ser humano, es dueño de su propia vida, ¿sí? Y que es hora de tomar las riendas de nuestra vida y ser valientes, dejar de culpar hacia afuera, y realmente reconocer que si algo me incomoda de mi vida, no me gusta, quisiera que sea mejor, yo lo puedo mejorar, yo lo puedo trabajar, ¿sí? La clave, desde lo que yo siento y entiendo, es liberarse del ideal del ser, que desde ese ideal del ser nunca vamos a sentirnos felices,
liberarnos del ideal del ser, soltar todas las expectativas, disfrutarnos cada momento y amarnos, amarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, para amarnos hay que perdonarnos, hay que aceptar el dolor que nos habita también, ¿no? Abrazar ese dolor y sí, tomar cada momento de la vida como una oportunidad de crecimiento interior. Muchas gracias, Vani. Yo me quedo con muchos tesoros de esta conversación, pero sobre todo siento que tu invitación es a abrazar nuestra humanidad, a salirnos un poco de la cabeza y a abrazarnos como los seres humanos que somos complejos, contradictorios, que tenemos muchas cosas, pero que también contenemos mucha belleza y mucho amor. Así que abrazar nuestra humanidad. Ha sido un placer conversar contigo, Vani. Nos despedimos así de las personas que nos han escuchado y hasta la próxima.